hermanos, quiero compartir con todos ustedes, aquellos que al igual que yo han sido llamados por Elohim a conocer su identidad hebrea y desean aprender las bases y fundamentos de ella. Y para ello ponemos a su disposición el Instituto de la Identidad Hebrea, una escuela online donde hermanos en la Emuná aprendemos de las Escrituras desde su significado hebreo, y donde este 26 de diciembre lanzaremos los módulos básicos de aprendizaje, que son 3, y hoy formalmente abrimos las inscripciones hasta el miércoles 21 de diciembre. Durante 3 meses trataremos temas claves y principales para la formación de su entendimiento hebreo en las Escrituras. Por eso trataremos temas como los tiempos señalados, alimentos permitidos, bautismo, cómo entrar en pacto. Vamos a aprender también cómo establecer la Torá en nuestras vidas, hasta adentrarnos en los manuscritos hebreos del Tanaj, o llamado Antiguo Testamento, y del Brit Hadashah, o llamado Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la modalidad de aprendizaje que vamos a emplear. Las clases son grabadas, por lo que semanalmente enviaré el enlace de 2 clases a los participantes para que puedan estudiarlas en el transcurso de la semana conforme al tiempo disponible que cada uno tenga. Y todos los jueves de cada semana nos reuniremos presencialmente en reuniones cerradas a las 9 p.m. de Argentina a través de Zoom, por 1 hora, donde vamos a realizar el proceso de retroalimentación, afianzamiento del aprendido, fijación del conocimiento y diálogo ameno entre todos los participantes. Recuerden, las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 21 de diciembre. Si es de tu interés, contáctate al Messenger privado de la página del Instituto de la Identidad Hebrea en Facebook, o del muro Operando Cambios Cuerpo del Mesías, o también de la página de Facebook Misión Operando Cambios. También es importante que sepan que estos módulos de aprendizaje no tienen costo ni de inscripción, ni de materiales, ni de mensualidades. Sin embargo, agradecemos sus amorosas ofrendas voluntarias, ya que nosotros nos dedicamos 100% a la obra del servicio que Adonai nos ha encomendado. Los esperamos, conozcamos nuestra emuná, vivamos la Torá. Shalom. Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos acerca de. ¿Cómo están todos? Yo soy Natanael y hoy voy a tratar un tema muy interesante, ¿sí? y de mucha edificación en cuanto a lo que pasa en este tiempo en el mundo de las sendas antiguas, llamado también raíces hebreas, y me gustaría compartirlo con ustedes lo que Adonai me ha permitido conocer acerca de esto. Vamos a comenzar con una oración como siempre para entregar el tiempo a Adonai. Gracias Padre, te damos, tú eres bueno Padre, te pido que nos des tu misericordia Padre, de tu entendimiento, que tu Ruach HaKodesh Padre de santidad nos llene Padre de tu entendimiento Padre, para comprender tu palabra Padre y ponerla por obra como tú dices en tus escrituras Padre, conforme a tus mandamientos. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y porque tú tienes misericordia y haces justicia en nosotros. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno hermanos, voy a saludar primero a los hermanos que están en la transmisión. Está la hermana Salvadora Román, el hermano Jonathan Colina, la hermana Loida Ripka, Shalom hermana, bienvenida. La hermana Malena, ¿cómo estás hermana? Carolina, el hermano Robert Fuentes Arrieta, Shalom hermano, dice un abrazo desde Colombia, bendiciones hermano, bendiciones.
la hermana Juana Cuevas, ¿sí? Y ahí está mi esposa Ruth también viendo la transmisión. Bueno, el tema de hoy es una pregunta, ¿sí? La letra J no existe en el hebreo. Bueno, este es un tema que, como ustedes ya saben, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han escuchado esta frase en el mundo de las cenas antiguas, ¿no? Que la letra J no existe en hebreo, ¿no? ¿Y por qué dicen esto? ¿Sí? Yo cada vez que dicen esto, yo me pregunto y me sorprendo, ¿no? de la explicación que se da en esta frase, ¿no? La letra J no existe en hebreo. ¿Por qué se dice esto? Bueno, esto es explicando, según el que habla esto, ¿no? Es explicando que el nombre del Mesías no es Jesús, sino Yeshua, y que el nombre de Dios no es Jehová, sino Yud-Heh-Vav-Hei, o como le llamen, ¿no? Yahweh, Jehová, Yahweh, de todas las maneras que se le pronuncia, ¿no? Pero el tema es que no comienza con J, ¿sí? Porque Jesús comienza con J y Jehová comienza con J. Entonces se dice que la letra J no existe en hebreo y por eso los nombres no son Jesús ni Jehová, sino Yeshua y Yud-Heh-Vav-Hei, ¿no? Entonces la persona dice, el nombre del Mesías no es Jesús porque la J no existe en el hebreo, ¿no? Esa es la explicación. Y cuando yo escucho esto, yo me quedo, hermanos, totalmente sorprendido, porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Y yo les digo, cuánto poder tiene una cosa que se repite una y otra vez a las personas, que las personas lo terminan creyendo y repitiendo sin pensar, sin haber investigado si eso es verdad, ¿sí? Solamente lo cree y ya. ¿Sí? La J no existe en hebreo, por eso el nombre no es Jesús. Pero yo les voy a decir hoy por qué no tiene ninguna conexión que el nombre del Mesías no es Jesús, porque la J no existe en el hebreo, ¿sí? ¿Por qué no hay ninguna conexión? Bueno, vamos a investigar, ¿sí? Eso es fácil. Vamos a investigar el por qué no hay ninguna conexión entre una cosa y otra. Shalom, hermana Vargas. Vargas Flor, Shalom, bienvenida, hermana. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta esta. ¿Cómo nació la forma Jesús? ¿No? Porque estamos hablando del nombre Jesús, ¿no? Esta forma en español del nombre del Mesías, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nació esto, ¿sí? Entonces el nombre hebreo original es Yehoshua. Yehoshua. Ese es el nombre hebreo original, que antes se pronunciaba Yehoshua. Yehoshua. Porque la letra Ain, que es la letra final de ese nombre, en hebreo antiguo, tenía un sonido como gutural, como entonces era Yehoshua, sonaba de una manera así, ¿no? Yehoshua. Luego en el exilio de Babilonia el nombre se acortó, ya no era Yehoshua, sino Yeshua. Así se llamó el Mesías, Yeshua, ¿sí? Pero los galileos, que eran los samaritanos también, no sabían pronunciar la letra Ain, gutural, al igual que yo no sé pronunciarla bien, hago un sonido un poco exagerado, Yehoshua, entonces ellos no decían Yeshua, sino que decían Yeshu, ¿sí? O sea, ellos quitaban el A, que ellos no sabían pronunciar, ¿sí? Y entendamos que el hebreo del norte y el hebreo del sur, o sea, de la casa de Israel y la casa de Judá, eran diferentes dialectos, ¿sí? Ellos tenían diferentes dialectos del hebreo y hablaban diferentes pronunciaciones, sonidos, digamos, y también expresiones idiomáticas, ¿sí? Se usan diferentes expresiones idiomáticas de un hebreo del norte a un hebreo del sur. Por ejemplo, se puede saber muy bien, ¿sí? Cuando en un libro del Tanaj, el escriba o el que hizo el libro, el que escribió el libro, era del norte o era del sur, ya que de la forma, según la forma que habla esa persona, que escribe esa persona, mejor dicho, se le puede identificar de dónde era. Por ejemplo, en el cántico de Débora, ¿sí? En el cántico de Débora hay muchas expresiones en arameo y muchas expresiones del norte, ¿sí? Porque el norte también tenía influencia del arameo. Y se sabe que
Por eso, el que escribió ese cántico y ese libro, en esa parte del libro de Jueces, era del norte y no del sur, ya que esas expresiones eran del norte. Vamos a ver un ejemplo claro en Jueces 12:6 de lo que estoy hablando, para que ustedes vean que aún en la Biblia hay registro de esto. En Jueces 12:6 dice de esta manera: entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42.000. Bueno, vamos a explicar un poco el contexto de lo que se está viendo aquí, ¿no? En Jueces 12:6 tenemos a una persona diciéndole di Shibolet, pero la otra persona dice Sibolet, porque no puede pronunciar la shin, sino que lo hace como una S, ¿sí? Aún en Latinoamérica hay personas que no saben pronunciar la shin, no pueden, y pronuncian con S o con che, ¿sí? Y eso es común, ¿sí? En el hebreo antiguo también habían personas que no podían pronunciar, ¿sí? Ya que tenían otro dialecto, el dialecto de esa zona de Israel, que era en Efraín, del norte justamente. Entonces las personas del norte, parece en algunos sectores, no podían pronunciar bien la shin y la pronunciaban como S. ¿Cuál es el contexto? Bueno, Shibolet es una palabra hebrea que era usada por las personas de Galat para identificar a los de Efraín, después de una batalla en la cual Jefté, que era un juez, que no se llamaba Jefté, sino Iftach, en hebreo, Iftach, entonces él derrotó a los de Efraín, ¿sí? Y los galaditas, los de Galat, tomaron los vados del Jordán. Y cuando alguien pasaba por la región y era o sea, se le notaba que era tal vez de Efraín, le preguntaban, ¿no? Y le decían Dishi Boleta, a ver si lo sabes pronunciar, ¿no? Entonces, como no lo sabían pronunciar, como lo pronunciaban distinto, Sibolet, porque usaban ese dialecto hebreo de otra región, eran identificados y los mataban, ¿sí? Entonces, esto era común, diferentes dialectos del hebreo. El hebreo tenía diferentes maneras de pronunciación, ¿sí? Tenemos el del norte y el del sur, eran unos de ellos, hay varios más. Entonces, así, digamos, seguimos con la cronología, ¿no? Está Yehoshua, luego Yeshua, luego Yeshu, porque los galileos del norte, en cambio, no podían pronunciar la gain, y luego los judíos del sur ya no pronunciaron la gain como gutural, sino que la pronunciaron como actualmente la hacen, ¿no? Lo hacen de una manera, como la H, ¿no? Es muda. Entonces es Yeshua solamente, sin el sonido gutural ga. Entonces, pero ellos dejaron el sonido A y no lo sacaron como los galileos en Yeshu, ¿sí? Entonces los judíos ahora pronuncian Yeshua y por eso nosotros pronunciamos Yeshua, ya que en hebreo moderno la Ain es muda y no es gutural. ¿Y qué pasa? Luego los griegos, ¿sí? Ahora entran los griegos, vieron que se decía Yeshu, porque los galileos decían Yeshu, porque no sabían pronunciar la Ain, y como ellos no sabían pronunciar la Shin, la SH, dijeron Yesú, ¿sí? Ahí se va pareciendo, ¿no? A Jesús. Ellos pronunciaron Yesú. Luego en latín, porque luego del griego fue al latín, se le agregó una S y fue Jesús. Luego aparece nuestra letra protagonista el día de hoy, la letra J. Se cambió esa I por una J y no era Jesús, sino que era Jesús. Pero hermanos, cabe destacar algo importante: en la antigüedad la J no era J, sino que era iota. Esto es muy importante. O sea, ellos no le cambiaron el sonido al nombre en latín y en griego. Seguía sonando Jesús, porque la J era como una I antiguamente. Era parte de la I. O sea, era una manera de escribir la I diferente, era como una I larga, ¿sí? Esa era la iota, ¿sí? Entonces se pronunciaba como la I. O sea, no hubo ninguna conspiración de la J, ni la J es diabólica y que cambiaron y pusieron la J en Jesús. No, o sea, es
digamos, una evolución del nombre que va de idioma a idioma y va cambiando los sonidos. Y eso es normal porque los idiomas son diferentes, tienen diferentes sonidos, pronunciaciones, ¿sí? La gente habla diferente en varios idiomas. Por eso, hasta el día de hoy, las palabras se traducen, ¿sí? No los nombres, esto es importante, los nombres no se traducen, ¿sí? A día de hoy los nombres no se traducen y en la Biblia los tradujeron. Eso es algo que sí han hecho de manera equivocada, porque no se debían traducir los nombres. Pero lo hicieron ya que era difícil para un griego pronunciar Yeshua, entonces decía Jesús, ¿no? Por eso lo tradujeron. No hay ninguna conspiración ahí, ¿sí? Entonces, era Jesús, no era Jesús. Pero luego, en el modernismo, con la mezcla de los dialectos, y en la actualidad, la iota fue J. Cambió el sonido. Ya no era I, sino que era J. Y esto no es culpa de los de antigüedad, sino que la letra fue evolucionando y ahora la pronunciamos como J. ¿Sí? Así que no echemos la culpa a los antiguos porque pusieron la J, porque en ese momento era iota, no era J. ¿Sí? No hay ningún fundamento en eso. Ahora, decir que la J no existe en hebreo es algo que a mí personalmente también me sorprende. Y yo respondo, bueno, la A tampoco existe en el hebreo, la B tampoco, la C tampoco, la I tampoco, la N, la M, la C, ya la dije, no existe en hebreo, esas son letras occidentales. Entonces el decir que la letra J no existe en hebreo es verdad, pero las demás tampoco existen en el hebreo. En hebreo, el hebreo tiene sus propias letras, no las nuestras. Entonces ninguna letra que es del occidental, del latín, proveniente del latín, existe en hebreo. ¿Sí? Entonces no solo la J no es hebrea, sino que todas las letras de nuestro abecedario en latín, ninguna es hebrea. ¿Sí? Entonces la J no existe en el hebreo, pero sí existe su sonido. Esto es importante porque hay personas que piensan que la J no existe en el hebreo literalmente, o sea, no existe el sonido J. Y eso lo afirman con una certeza impresionante, ¿no? Dicen, la J no existe en hebreo y no existe el sonido J. Pero después dicen Shalom Aleichem, ¿no? Y después dicen Sinja, que significa alegría, o Yohanan es con J. En cambio, no es con J, sino que es con Het. Esa es la letra hebrea para ese sonido. No es J, sino que es Het. Y es un poquito más fuerte. Se pronuncia Het. Es más gutural. ¿Sí? Entonces, sí existe el sonido de la J en hebreo. No existe la letra J, pero sí el sonido. ¿Sí? Porque hay muchas palabras en hebreo que se pronuncian con ese sonido. Entonces, así como el sonido de la I, ¿sí? El sonido de la A, el sonido de la B, son todos sonidos universales que existen en todos los idiomas, pero las letras no son las mismas, son diferentes tipos de letras. Entonces el decir que el nombre del Mesías no es Jesús porque la J no es hebrea no tiene ningún sentido. Esa no es la explicación. La explicación es, el nombre del Mesías no es Jesús porque su nombre era Yeshua. Y Jesús es solo una variante a nuestro idioma, que fue de idioma a idioma hasta desembocar en Jesús, pero como no es correcto traducir los nombres, algo que se ha hecho en la Biblia, ¿sí? Como hemos dicho, entonces su nombre original es Yeshua, no Jesús, el cual no significa nada. Jesús no significa nada, es solo un sonido, porque es una variante en otro idioma y no tiene ningún significado. En cambio, Yeshua significa Yud Hei Vav Hei, salva o salvador. Voy a saludar a los hermanos que están en la reunión, en la transmisión. Está el hermano David, Shalom hermano, bienvenido. El hermano Robert Fuentes Arieta dice, pero Yehoshua no es lo que se transliteró como Josué. Así es, sí, Yehoshua se transliteró como Josué y Yeshua como Jesúa en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, y en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, como Jesús, Jesúa o Jesús.
Y Yehoshua es el mismo nombre que Yeshua, solamente que es la forma más larga. ¿Sí? Y eso pasa no solo con este nombre, sino con casi todos los nombres que comienzan con el nombre de Yud Hei Vav Hei. Por ejemplo, hay dos tipos de pronunciación, ¿no? Está, por ejemplo, Jonatán. Jonatán también en la Biblia lo encuentras como Yehonatán. Jonatán, Yehonatán. Yeshua, Yehoshua. ¿Sí? Entonces es muy común eso. Otro nombre. Yehú. Yehú también tenía la forma larga que es Yehojú. ¿Sí? También está la forma larga. Y Josafat, que es Josafat. Yoshafat, Yehoshafat. ¿Sí? Todos los nombres que comienzan con Ye o Yo también tienen su forma larga Yeho. ¿Sí? Entonces es común eso. ¿Sí? Entonces Yehoshua, que se tradujo como Josué, es el mismo nombre que Yeshua, que se tradujo como Jesús. ¿Sí? Es el mismo nombre. Es más, el sumo sacerdote de la época de Zorobabel, que se llamaba Yeshua, cuando aparece en la Biblia hebrea como Yehoshua, le ponen Josué. Pero cuando aparece como Yeshua, le ponen Jesúa. ¿Sí? O sea, la traducción no es muy fidedigna. ¿Sí? Hay una equivocación aquí, hay un problema de cálculos, ¿no? En el tema de los nombres aquí, porque la persona se llama diferente y en hebreo no se llama diferente, se llama igual. Está la hermana Andrea de Luna. Shalom, hermana, bendiciones, ¿cómo estás? Bueno, entonces la J no es mala, hermanos. La J no es mala, no es diabólica, por favor no digan eso. Es solo una letra, así como todas las letras de nuestro abecedario, ya que antes era iota, ¿sí? Por eso fue puesta en los nombres bíblicos que comenzaban con yud, no con i, porque la i tampoco existe en el hebreo, sino que con yud, ¿sí? Pero que luego su sonido varió a j. Por ejemplo, el nombre de Jeremías, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. El nombre de Jeremías comienza en hebreo con yud. En hebreo se pronuncia Irmeyahu, Irmeyahu, que significa algo como Adonai se levanta. ¿Sí? Adonai se levanta, Irmeyahu. Otro nombre que comience con J en la traducción. Bueno, el nombre de Adonai, ¿no? Que lo ponen como Jehová, con J, pero en realidad es con Yud, con lo que ahora en nuestro abecedario es la I. ¿Sí? Así muchos nombres. Por eso el decir que el nombre es del Mesías no es Jesús, porque la J no es hebrea, no es una explicación válida por todo lo que hemos visto hasta ahora, sino que es una escasa una escasa explicación sin comprensión del tema. ¿Sí? Y una cosa no tiene que ver con la otra. Es algo que se dijo hace unos años y que ahora todos lo repiten sin pensar ni investigar. ¿Sí? Bueno, no todos, pero la mayoría de personas que no investigan, lo escuchan y lo creen, porque digamos, hay personas que lo afirman, ¿sí? Entonces es normal que la persona lo crea, pero debemos dejar de creer las cosas o todas las cosas que se repiten y que se dicen en las redes sociales, porque hay mucha mala información, ¿sí? Al igual que se dice por ahí que Jesús significa he aquí el caballo o el cerdo, ¿sí? Esto no es verdad, esto carece de fundamento gramatical e histórico. O sea, no puedes definir una palabra o un nombre, en este caso, por el sonido similar en otro idioma, ¿sí? Porque se dice que Jesús es una mezcla de dos palabras, ¿no? Je, que significa he aquí, y sus, caballo. En hebreo, ¿no? Sus es caballo en hebreo y je es he aquí en hebreo. Aunque no es del todo correcto, porque he aquí en hebreo es hiné, como hiné matov, ¿no? Cuán bueno, he aquí cuán bueno, hiné, o también la forma corta hen, no G, hen, es con H, no con J, ¿sí? Entonces suena parecido, pero no es así, entonces no tiene ningún fundamento, ¿sí? Porque esto es algo sacado de contexto, ¿sí? No tiene fundamento, solamente sus sonidos son similares, ¿sí? Y hay muchas palabras en español que suenan idénticas o similares en otros idiomas y significan cosas diferentes.
¿no? Pero no define el significado de la palabra, ¿sí? Entonces no tiene ningún sentido. No puedes definir la palabra por el sonido, sino que se define por la etimología de la palabra, ¿sí? Porque hay muchas palabras que suenan idénticas, iguales, pero no significan lo mismo. En este caso de Jesús es una variante, una traducción, no es una traducción, pues las traducciones, en realidad las traducciones, digamos, la definición de traducción es que una palabra en un idioma se pasa al otro idioma equivalente, ¿sí? Por ejemplo, la palabra shalom en hebreo se traduce como paz en español o bienestar. Eso es una traducción. Si Jesús fuera una traducción, no tendría que ser Jesús, sino Salvador, o Yud-Heh-Vav-Heh Salva. Entonces diría, y su nombre será Salvador, no Jesús. Eso es una traducción. Jesús es básicamente una variante de idioma a idioma, ¿no? Andrea dice, Shalom hermano, qué interesante enseñanza, gracias. Sí, es interesante el tocar estos temas porque no se comprenden muy bien, ¿no? Y es bueno el entender esto, ¿no? Y este tema lo trato no para hablar mal, sino para que ustedes, hermanos, puedan ver que no deben creer todo lo que encuentran en las redes sociales, ¿sí? Porque muchas cosas son escasas de entendimiento, no tienen ningún fundamento, ninguna base, sino que son para distraer. Si no se distraigan con esas cosas, porque no hay ninguna edificación en eso. ¿En qué te edifica, no? Entonces no hay ninguna edificación, ¿sí? Y vi bien tocar este tema para mostrar el verdadero origen del nombre Jesús, que no es una conspiración, sino una variante de Yeshua, que fue de idioma a idioma, de dialecto a dialecto, perdiendo su esencia, ¿sí? Así como todos los nombres hebreos, no estamos hablando solo del nombre de Yeshua. Juan no es Juan, es Yohanan. Pero de igual manera muchos siguen diciendo Juan, ¿sí? Y empieza con J, pero como no es el nombre del Mesías no pasa nada, ¿no? Es el nombre de Juan o Yohanan, ¿sí? No pasa nada. Entonces no veamos cosas que no son. Dejemos de creer en todo lo que dicen, que repiten. No fomentemos el odio, hermanos. No fomentemos la división, porque eso es lo que lleva a todo esto, al odio. Porque dicen, yo odio a los griegos porque cambiaron el nombre de Yeshua, le pusieron Jesús, ¿no? Yo odio a los cristianos porque dicen Jesús, que es un nombre pagano que significa cerdo, que dicho sea de paso, como dije, no significa cerdo, ¿sí? No tiene fundamento. Entonces, yo odio a todos, ¿no? Y las personas, en vez de amar, como ordena Elohim, odian, ¿sí? Y se pelean en las redes sociales y ni siquiera se conocen y hacen divisiones. ¿Sí? Eso es seguir a Yeshua, es seguir lo que él dijo. Él no dijo eso, él no dijo que estemos peleando todo el tiempo. Él dijo que nos amemos, que estemos juntos. Y el que no quiere, bueno, que no esté. Pero que no estemos peleando, ni siquiera por interpretaciones de la Torá y del Tanaj. Shaul en una de sus cartas dice, no se peleen por las interpretaciones, por esas discusiones sin sentido que no edifican. Solamente escucha lo que dice Adonai, obedece la Torá. Y es sencillo, es un idioma sencillo, ¿sí? Porque eso lo escuchaban los pastores de ovejas, que se reunían cada 7 años a escuchar la Torá para obedecerla, y ellos no tenían que interpretar nada porque era un lenguaje sencillo. Adonai dice, no adulterarás, no adulteres. Adonai dice, no robarás, no robes. Adonai dice, no codices, no codicias. Adonai dice, guarda el Shabbat, guarda el Shabbat. Sencillo, ya está. ¿Qué hay de complicado en eso? Nada. Entonces no hagamos división, ¿sí? Ni nos peleemos con gente que no edifica, ¿sí? Y esto me lleva a un versículo del Brit Hadashah en hebreo, en Santiago Hebreo, capítulo 5, versículo 9, ¿sí? Esta es la versión hebrea de Santiago, que dicho sea de paso estoy trabajando en estas traducciones de los libros del Brit Hadashah de Santiago, Judas y Apocalipsis. Muy pronto lo estaré presentando para ustedes, para que lo puedan tener. Santiago Hebreo, que es una versión diferente del libro de Santiago en griego, tiene muchas diferencias, y esto es porque este libro de Santiago en hebreo que se ha hallado
tiene mucha riqueza en el hebreo y se nota que no es una traducción del griego, sino que viene de un texto original hebreo. Dice así: no giman contra ustedes mismos, o no suspiren contra ustedes mismos, hermanos amados, para no entrar en las manos de un obstáculo, porque el juez está de pie delante de la puerta. Cuando dice no giman contra ustedes mismos, es no hagan división, o sea, no se peleen, no se quejen uno del otro, no anden así, porque eso es un obstáculo para la unión, para la edificación, para el estar juntos. Y eso es ponerte en juez del otro. Por eso dice, porque el juez está de pie delante de la puerta, que es Adonai. Y él es el único que puede juzgar. Entonces no juzguemos, simplemente callemos. Y cada uno, según su entendimiento, guarde la palabra de Elohim. Que él juzgará a todos, eso de seguro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros juzgando a otros? ¿Sí? No hagamos esto, sino que detengámonos, paremos de pelear, paremos por favor de pelear. Cada uno, según su entendimiento, guarde la palabra de Elohim. Tampoco te creas todo lo que dicen en las redes sociales, porque muchas cosas de ahí no tienen ningún fundamento. No tienen ningún fundamento. Tú investiga o no lo escuches. Tú mira en la escritura, eso es lo que te debe interesar a ti. Ver en la escritura. Y en la escritura está todo lo que necesitas. No necesitas nada más. Tú con lo que Elohim te ha mostrado a ti, guarda la escritura. Y Él te seguirá edificando en la escritura. Te seguirá mostrando en la escritura. No en otra persona, en la escritura. Shalom, hermana Carmen Elena, bendiciones. Hermana Denis Milagros, bienvenida. Alicia Olmos, shalom, hermana. El hermano Robert Fuentes dice, ¿cuál es la cita de Hebreos? No, no es la cita de Hebreos, sino es el libro de Santiago en hebreo. ¿Sí? Es Santiago Hebreo 5:9. No giman contra ustedes mismos, hermanos amados, para no entrar en las manos del obstáculo, porque el juez está del pie delante de la puerta. Santiago Hebreo 5:9. Andrea dice, si no debes dar por sentado algo que no esté respaldado en la escritura, así es. No debemos dar por sentado como dices tu hermana. Es algo importante porque eso lleva a confusión y al odio, porque estas divisiones son para odiar a las otras personas, ¿no? Y que uno dice esto, ¿no? El cristiano dice esto, dice Jesús, dice el cerdo, entonces yo lo odio, ¿no? Pero no es así, no es así, sino que cada uno esté, según Adonai le haya dado, según Adonai le haya dado el entendimiento, esté ahí, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Vamos a orar para terminar este tiempo. Gracias te damos, Adonai, porque tú nos das de tu palabra, porque tú nos das de tu entendimiento, Padre. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Llévanos a toda verdad en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el tema de hoy, ¿sí? Hasta aquí este tema que, bueno, es importante conocerlo, como ya hemos dicho, ¿sí? Espero que haya sido de bendición. Sí, Sajabito, tranquilo, está aquí el perrito. Espero que haya sido de bendición para ustedes este tiempo, ¿sí? Nos vemos en el próximo Hablemos acerca de, donde vamos a seguir hablando acerca de estos temas importantes, interesantes, en donde nosotros nos vamos a basar siempre en la Escritura, ¿sí? Así que me despido, hermanos, y nos vemos. Shalom.